en esta computadora. Muy bien. Entonces, clase, atentos chicos, participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021, clase 35, lunes 6 de diciembre. Tercero medio A y tercero medio B, para ser más específico. Y la clase tiene que ver con don Ernesto Belloni, no sé si lo ubican. ¿Lo ubican o no? Ok. Ya está. La actividad entonces que podamos ver el video Ernesto Belloni, Fuerza Chile. No sé si, yo creo que ese video es un poco fuerte porque igual tiene como un lenguaje un poco subido de tono. A propósito, entonces vamos a ver un reportaje que habla más bien, no un reportaje, una nota periodística que dura más o menos como 10 minutos, que redondea el contexto en el que supuestamente fue emitido este video, para que entendamos, digamos, quién es Ernesto Belloni como voz pública y podamos evaluar, ¿cierto?, su actividad, ¿cierto?, más que su actividad, su argumentación, básicamente, en torno, ¿cierto?, a esta idea de Checopete, el famoso Checopete. A propósito de que él hace humor como de situación, más bien colgándose obviamente de una lectura que hace de la sociedad. Se entiende, los humoristas hacen eso. Entonces, como artista, él es como un reflejo de la época. Por lo tanto, aquí lo que estamos evaluando es que si ese argumento humorístico es pertinente o no, ¿ya? Básicamente entendiendo que la pertinencia del humor tiene que ver también con el público. O sea, si hay una conexión con el público, si el público se logra reír de las tallas, ¿cierto?, que él tira a propósito del éxito que tuvo el programa Morandé con compañía, que debido a muchos factores contextuales se terminó. Entre ellos, ¿cierto?, es justamente el factor desgaste, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy día. Ya. Ok, el propósito entonces podemos evaluar estos discursos emitidos como voces públicas, por estas voces públicas. Hoy día nos toca ver a Belloni. En la tarea está Axel Kaiser, ¿ya?, que es otro personaje que también, personaje de la contingencia actual, que está vinculado, ¿cierto?, con un partido político en particular, con un sector político en particular, ¿cierto?, con una visión política en particular, para que ustedes entiendan quién es, puedan hacer una breve investigación a propósito, ¿ya? Y esa es la tarea. Para allá vamos entonces dirigiendo esta actividad para que ustedes hagan lo mismo en la tareita. Yo todo esto lo hablo, no voy a escribir, no voy a mostrar nada escrito, para que ustedes tomen apuntes, ¿cierto? Si es posible, puedan ir registrando también estas ideas. El objetivo que se activa es el número 6, que es evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, la pertinencia al tema analizado, el propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. O sea, primero vamos a revisar el contexto, ¿cierto?, de cómo se emite un argumento básicamente, pero también vamos a ver el impacto. Y eso no está, digamos, eh, evidenciado en este objetivo, pero se entiende, porque cuando hablamos del propósito perseguido, claro, es la intención del emisor, en este caso, ¿cierto?, Ernesto Belloni o Axel Kaiser, pero vamos a ver si ese receptor al que ellos se dirigen percibe el mensaje de la manera, ¿cierto?, en la que ellos quieren que sea percibido. Y de eso se trata justamente la tarea que vamos a hacer hoy día. Por eso es una evaluación. ¿Ya? En un breve flashback, lo último que estuvimos haciendo es justamente en torno a dos otras voces públicas. Uno, el astrónomo José Massa, ¿cierto? A propósito que él se mete en un tema que no es de su área, que quizás como académico pudiera tener alguna implicancia, pero él se mete en el área del lenguaje, específicamente de los planes lectores que se supone que nosotros como profesores tenemos que elaborar pensando en ustedes como lectores. Entonces él hace una sugerencia, entre comillas, ¿cierto? E insiste en su sugerencia de que tenemos que cambiar los clásicos, como el Quijote de la Mancha, por libros como más livianitos, entre comillas, más asequibles desde el punto de vista, ¿cierto?, intelectual, porque es lo que más o menos se estila hacer en este tiempo, ¿cierto? Como simplificar un poco el trabajo lector de ustedes como lectores. Ya a lo mejor lograr que lean, porque se reconoce, ¿cierto? Eso sí, el punto que le doy al profe Massa
que hoy por hoy, siendo una época en la que la cultura está muy accesible, ¿cierto? Accesible, perdón. em, la gente no tiene, no usa esa accesibilidad. No está, digamos, de plano leyendo, o estudiando, o aportando, Hola, o profe. informándose debidamente. Eso es lo paradójico. Pero bueno, eso es, y ahí discrepábamos justamente a propósito de la aplicación de los criterios, porque evidentemente no está bien construida su argumentación, está hablando de un tema que él no maneja, porque desconoce, y ahí cae Hola, cierto, profe. fundamentalmente el peso argumentativo de lo que él está proponiendo. Por otro lado, vimos a don Juan Manuel Santa Cruz Campaña, nombrado director nacional del CENSE por en el gobierno de Sebastián Piñera, este último, a propósito de que también él tiene una argumentación en torno justamente a la idea de que la fuerza laboral representada por los adultos mayores, que es aproximadamente 3 millones de personas, de esas 3 millones de personas, por lo menos él dice, cifras que son medias pirujas, por supuesto, el 80% de esas personas de esos 3 millones, que es más o menos 2 millones y medio, un poco más, trabaja por gusto y no porque tiene deficiencia, ¿cierto? En sus remuneraciones producto de que son pensionados. O sea, viven de una pensión miserable. Entonces dice, no, no es por eso. Si trabajan es porque les gusta trabajar y se sienten útiles. Entonces hay que también capacitarlos a ellos y qué sé yo. ¿Ya? Entonces ahí, claro, hay una discrepancia con respecto a conocer el objeto del que estoy argumentando. En ambos casos, ¿cierto? Por un lado, el profesor Massa metiéndose en un área que no es su área, y por otro lado, el señor Juan Manuel Santa Cruz hablando de una realidad que no es la que nosotros vemos, ¿cierto? A propósito de las experiencias propias que nosotros podamos contrastar con su opinión. Valga esa idea, ¿cierto? Sin embargo, decimos que son voces públicas y que por tanto tienen una responsabilidad mayor, en el sentido de que todo lo que ellos digan, todo lo que ellas hagan, no solamente son representaciones de sus personas, sino también de las instituciones que están detrás de ellos. Ellos son representantes de un grupo importante de personas también. Entonces, evidentemente que eso que digan es de relevancia social, por lo tanto, como discurso, ¿cierto? Pasa a ser una representación pública de un pensamiento particular. ¿Se entiende? O sea, José Massa no está representándose a sí mismo, sino que está representando al mundo académico, por así decirlo. Como que se arroga porque es la cara visible del movimiento académico, podríamos decir, o los intelectuales de nuestro país. Entonces hay que tenerlo en consideración porque se supone que es una persona sabia, por decirlo de un modo. Y el otro, en el caso de Juan Manuel Santa Cruz, él es el representante, él es nombrado por el presidente Piñera. Piñera dijo, ¿a quién pongo en este cargo? Que sea idóneo, que sea una persona que conozca la realidad en la que va a trabajar y que por sobre todo sea, no sé, que sea un tipo que esté en terreno, que se esté acercando a las personas, no sé. ¿Qué característica tiene que haber visto en Juan Manuel Santa Cruz? Lo nombra, ¿cierto?, director del CENS. Entonces, es Juan Manuel Santa Cruz, un representante no solamente del CENSE, sino que, porque es director del CENSE, es representante del gobierno. O sea, es un poco más complejo su cargo, ¿cierto?, es de connotación pública. Por tanto, hay una representación de su pensamiento en relación, lo que él diga, ¿cierto?, no lo representa necesariamente a él, sino que representa, más allá de su persona, a la institución en la que él dirige y por sobre todo, ¿cierto?, porque la institución es una institución gubernamental, representa al gobierno. Así de categórico. Cuático, es complejo. Evidentemente que tienen una tremenda responsabilidad por el peso mediático, ¿cierto?, de sus figuras. Inmediatamente todo lo que puedan decir ellos, ¿cierto?, va a ser considerado, oh, no es lo que piensa la persona, sino que es lo que piensa la institución, lo que piensa el gobierno, lo que piensa el partido político, lo que piensa, ¿cierto?, el sector intelectual, no sé cómo ustedes quieran verlo, chiquilines. Lo mismo sucede con Ernesto Belloni. Y vamos a ver este video que tiene una pequeña duración de 11 minutos para que entiendan el contexto de quién es, por si no lo conocen como Ernesto Belloni y lo conozcan como Checopete.
Y los que no conocen a Checopete, ¿cierto? Que lo puedan entender de qué va su humor, ¿ya? Voy a ponerle pausa a la grabación. Bueno, el video está anidado, ¿cierto? También como referencia para que lo tengan en consideración en la tarea, ¿ya? Sí, gracias. Se han dicho hartas cosas con respecto al humor de Ernesto Bolaños si pusieran atención, ¿ya? Él mismo reconoce, ¿cierto?, que su rutina ha evolucionado. Básicamente la rutina de Ernesto Bolaños y Checopete está basada en lo sexista, en burlarse un poco del diferente, de la discapacidad. Por eso tiene, ¿cierto?, al poeta, que es como eso, una persona que tiene un problema de dicción, tiene problemas, ¿cierto?, de motrices, quizá, por su figura un poco escuálida, escuálida de carnes. eh, También es como un sujeto de burla, ¿cierto? Entonces, como para el mundo en el que representa, ¿cierto?, el humor de Ernesto Boloni. Ahora, las personas que lo critican, tal Palta Melente, está, ¿cierto?, Claudio Reyes, juegan mucho también a entender, digamos, el público de que se supone que ellos le están haciendo humor. Por tanto, sus rutinas también han ido adaptándose. Más que nada porque hay una presión mediática importante. Las redes sociales hoy día, ¿cierto?, son una prueba de fuego en relación justamente a las personas y sus comentarios. Las voces públicas, ¿cierto?, son permanentemente, como esta, la de este humorista en particular, son permanentemente cuestionadas. Fíjense los dichos de Ernesto Bolonia en el contexto de su presentación en Viña del Mar. Dice, yo respeto, bueno, se entiende que hice yo, porque es un sujeto tácito. Respeto a las mujeres, a los gordos, a las flacas, a todo el mundo. Mi humor va a ser muy distinto. Ya, si nosotros analizamos discursivamente lo que él dice, está infiriendo que su humor ha sido, ¿cierto?, distinto antes. Antes no respetaba a las mujeres, ni a los gordos, ni a las flacas, ni a todo el mundo. Se burlaba de eso, ¿cierto? Se colgaba justamente de las características físicas, de sexo, de género, del origen, incluso porque en algunos programas de Morandé con compañía se podía ver, por ejemplo, que también se burlaba de la gente de color, eh, se burlaba de los enanitos, ¿cierto? El caso de Miguelito, entre otras intervenciones, ¿cierto? Con otros actores y actrices que representaban, ¿cierto?, sus contrapartes artísticas, ¿ya? Claro, pero él dice, mi humor va a ser distinto. O sea, se refiere a lo que va a continuar, a suceder, refiriéndose justamente a su rutina en el Festival de Viña, y que tuvo de lo clásico, de su humor revisteril, como dice la Patricia Maldonado en la presentación, que es un humor de carpa, ¿cierto? Un humor para adultos, de gente que paga una entrada para ver un show de travestis, un show, ¿cierto?, que está bastante subido a tono en el humor, el circo de Timoteo, ¿cierto?, donde trabajó largamente don Ernesto Belloni. Tiene un show, ¿cierto?, que se llama Los años dorados de la tía Carlina, si no me equivoco, que hay una película también de Ernesto Belloni que justamente habla de eso que lo hizo famoso, que ese tipo de humor que es como un poco subido de tono y un poco sexista, qué sé yo. Desde nuestra perspectiva, por supuesto, en ese tiempo era chistoso nomás, ¿ya? Pasado para la punta, como se dice, picaresco también. Yo dije que tengo que ir a Viña y hacer mi mea culpa, pedir perdón por haber guardado silencio por 35 años. O sea, esto que estamos hablando de la rutina de él, duró más o menos 35 años, hasta que él se dio cuenta, despertó, dice, yo también desperté, dice por aquí más adelante, ¿cierto? Eh, y ahora dice y pide perdón por lo que ha hecho, básicamente cambiando su rutina, se implica, ¿cierto?, que lo que él está haciendo es conciencia en relación a de lo que se nutrió prácticamente durante todo su tiempo, su rutina. Pero fíjense que en la nota, él dice, después del Festival de Viña, yo ahora quizás no voy a volver al Festival de Viña con este tipo de humor, porque el Festival de Viña no es para mí, no era para él. Era como un espacio para reconocer su carrera, su trayectoria. Pero más allá de eso, él sigue trabajando, ¿cierto? Haciendo lo que él hace, pues. Ese tipo de humor es particular, como dice Pancho del Sur, ¿cierto? El humor del que se sabe
que uno puede encontrarse si va a haber una rutina, un espectáculo de Ernesto Belloni. O sea, hay gente que le gusta eso y paga la entrada y va a ver eso. Así como hay gente que le gusta, no sé, sufrir con la U, paga la entrada y va a ver a la U, ¿cierto? Así como le gusta a la gente el cine de terror, paga la entrada, va a ver una película de terror. Marvel, lo mismo, ¿cierto? Si uno va a ver una obra de teatro, lo mismo. Si uno va a ver Noche de Brujas, lo mismo, etcétera. O sea, el público elige finalmente qué espectáculo ver. Y él tiene un público que lo sabe, digamos, que hace un humor subido de tono, sexista, qué sé yo, que se burla de las diferencias, de las discapacidades, y paga la entrada y lo va a ver. Entonces, a ese público él es al que se debe, ¿se entiende? El problema es que el Festival de Viña como un programa, ¿cierto? Es masivo. Entonces ahí evidentemente todo el mundo lo ve, toda la gente que no va a su espectáculo también lo vio y lo criticó mucho y qué sé yo, o que podría estar esperando más o menos qué podría hacer. Entonces como que lo criticaron antes de que se presentara y evidentemente frente a eso él decía todo lo que estamos viendo aquí. Hay ya cosas que no debía haber hablado y hoy vine a poner el pecho a las balas y decir si tengo que pagar mi pecado, lo pago, por las cosas que dijo, los tipos de humor que hacía. Yo no guardo más silencio, estoy con las demandas, estoy con los jóvenes, estoy con ustedes, chiquillos. Desperté. A propósito, ¿cierto? De la permanente eh, queja que hay, ¿cierto? De las nuevas generaciones en torno justamente a cambiar estas ideas un poco patriarcales, un poco, ¿cierto? Anticuadas y por sobre todo que no propician la inclusión. A propósito. Y frente a eso, justamente él hace dentro de su espectáculo un homenaje, rinde un homenaje a Daniel Zamudio, que fue víctima, ¿cierto?, del odio, de la homofobia. Fue víctima y que gracias a su hecho, a su muerte, lamentablemente, ¿cierto?, se concitó una ley que castiga duramente, ¿cierto?, a quienes o cometan crímenes de odio sexual, por así decirlo, ¿cierto? O precisamente a los homofóbicos más recalcitrantes, podríamos verlo así. Entonces, claro, él rinde un homenaje. Y el papá de Daniel Zamudio se sintió mucho porque pensó que, de hecho, lo expresó en prensa después, que Ernesto Boloni se estaba como colgando un poco de este hecho policial para poder sacar provecho y quedar bien parado, ¿cierto? A propósito de lo que él estaba planteando como humor. Bueno, como nosotros somos parte del público, aquí hay que tener una reflexión permanente en torno a lo que nosotros vamos consumiendo de estas voces públicas. Lo primero que hay que preguntarse, por ejemplo, ¿a qué ámbito de la participación social pertenece la voz pública que está diciendo lo que diga? Sea Ernesto Boloni, sea Axel Kaiser, sea José Antonio Caz, sea Gabriel Boric, perdón, sea la persona que esté justamente en el centro del acontecimiento público y que esté expresando su opinión en torno, ¿cierto?, a lo que debería hacerse o no, representando, ¿cierto?, a su vez a un grupo importante de personas. Entender cuál es el tema de su participación, qué está diciendo, en torno a qué está argumentando, a qué sector de la sociedad representa, o sea, como público, a qué público particularmente, qué sector de la sociedad, grupo chiquito, grupo grande, minoría, mayoría, etcétera, etcétera. Aquí después evaluar la validez, el valor, más que evaluar la calidad, digamos, de esta voz pública en torno a la construcción de sus argumentos, si son pertinentes o no. Aquí la pregunta que tiene que ver con el valor está relacionada justamente con la idea de las leyes de paso. Si lo que él dice, la persona que dice, ¿cierto? Su tesis, está bien vinculada con los argumentos y todo eso, el paquete, ¿cierto? Tesis, argumentos, tiene que ver con lo contingente, o sea, se acoge o no, ¿cierto? Al escarnio y por sobre todo, ¿cierto? La evaluación positiva que puede hacer la sociedad de esa opinión, de ese punto de vista. Y fundamentalmente si es actual, si tiene representación y si tiene espacio, ¿cierto?, en los medios de comunicación masivos actuales. Pasa que en esto Beloni como que le quitaron pantalla en Morandé con compañía, dejó de aparecer,
Y lo último que sabemos, ¿cierto?, de él fue la presentación en el Festival de Viña y para de contar. Después se ha dedicado, ¿cierto?, durante este tiempo, porque este video y esta contextualización, ¿cierto?, de los de hechos está alrededor de febrero del año 2020, que fue la última vez que se hizo el Festival de Viña, ¿cierto? Después del estallido social de de ese año, 2019 al 2020, ¿cierto? ¿Se entiende? Ok, y aquí están los criterios de evaluación. Voy a ponerme para otro lado para no tapar nada. Están los criterios de evaluación que ustedes tienen que aplicar. Ojo que en la tarea, ustedes tienen que evaluar a don Axel Kaiser, que es bien curioso lo que pasa ahí, porque Axel Kaiser, ¿cierto? Él es director esta ONG que él representa, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, em, y que él lo entrevista, un medio, ¿cierto?, mexicano, si no me equivoco, a propósito de su opinión de lo que está pasando en Chile, específicamente desde el estallido social hasta ¿cómo se llama? La, eh, la formulación, podríamos decirlo así, hasta que empieza, ¿cierto?, a trabajar la Convención Constitucional. Entonces, frente a esos hechos, él hace un pronóstico de lo que podría sucederle a Chile si es que la Convención Constitucional emite, ¿cierto?, un nuevo documento, una nueva Carta Magna, una nueva Constitución para nuestro país. Y a propósito de eso, él opina. Entonces, pero lo opina como una entrevista. ¿Sí? Como extraña, digamos, la forma en la que se presenta la argumentación, porque es una entrevista, pero se entiende que también es un texto argumentativo que nosotros podemos evaluar. Y frente a eso, hay 4 puntos. Aquí tienen los 4 puntos. Un punto que es muy, muy malo o no se ve, ¿cierto? Y 4 puntos que es muy bueno, que se ve que cumple completamente con los requisitos asociados al criterio. De aquí están los criterios. Por ejemplo, Axel Kaiser tiene una tesis. Ustedes ven el video y dicen, sí, la tesis es sólida, los argumentos están bien planteados, 4 puntos. Y le ponen un 4 dentro de la respuesta, no escriben nada, solamente, o sea, no escriben nada, no tienen que opinar nada, ¿cierto? Ni justificar nada, solamente poner la nota. 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, dependiendo del criterio. Calidad de la tesis, uso de los movimientos argumentativos, uso del conocimiento aceptable, sólido, ¿cierto? Cantidad de variedad, pertinencia de la evidencia usada en los argumentos, solidez y claridad del autor como posicionamiento, ¿cierto?, frente al tema, o sea, es su tema, no su tema, como podría suceder con el profe Massa, que él estaba hablando del lenguaje, pero él es astrónomo, entonces ahí no es tema. En el caso de Kaiser, él es economista, filósofo, es político, podríamos decirlo así, y habla de política, ¿cierto? Habla de economía y habla de filosofía. ¿Podrá ser? Hay que evaluar eso. Y la estrategia discursiva que utiliza, preferentemente, ¿cierto? Esto de mostrar su argumentación a través de una entrevista. La entrevista es una forma más dinámica, ¿cierto?, de presentar lo que él piensa, porque va interactuando con este entrevistador, que él a su vez le va haciendo preguntas que tienen que ver con el tema, y va como dosificando, ¿cierto?, la respuesta para que el público también la pueda entender. Entonces, como estrategia discursiva, a yo le pondría un 4 porque me da la impresión de que bien jugada la carta, ¿cierto?, a propósito para poder mostrar lo que él piensa, particularmente sobre nuestro país. Puedo no estar de acuerdo con Axel Kaiser políticamente, como profe Eugenio, ¿cierto? Axel Kaiser como Axel Kaiser. Puedo tener una discrepancia fundamental ahí de pensamiento, pero eso no quita que yo pueda encontrar que sus argumentos sean buenos o estén bien construidos. Eso es otra cosa, distinta. Claro, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con él porque tengo mis convicciones ideológicas, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que vaya por eso ponerle mala nota, pues. Ahí ustedes tienen que ser bien objetivos y poner la nota que corresponde, ¿cierto?, pensando en la calidad de los argumentos de la exposición de don Axel Kaiser, ¿ya? Esa es la tarea. Entonces aquí yo les puse, claro, el video del análisis, que es básicamente el video de la clase, el PowerPoint de la clase donde sale todo el elemento, ¿cierto?, que acabo de ver, y está el quiz, que es donde tienen que responder. Entonces ustedes abren el formulario, ¿cierto? Y la primera parte, bueno, tienen que poner su nombre por obligación, nombre y curso, que tiene un punto, ¿cierto? Esos datos, tiene un punto. Luego vienen, ¿cierto?, unas preguntas que tienen que ver con la calidad de la argumentación
como está presentado, ¿cierto? Específicamente el tema y qué sé yo. Y luego viene la evaluación, donde ustedes, la tercera parte de la guía, podríamos hacer el quiz, donde ustedes tienen que solamente poner números, de 1 a 4, dependiendo, ¿cierto?, del criterio que les estoy pidiendo que hagan, ¿ya? Bueno, hay algunas personas que ya lo hicieron, ¿ya? No todos, ojo con eso, ¿ya? Entonces, por aquí yo, de hecho, el pantallazo que le saqué al tercero medio A, este es el del tercero medio A, dice que 0 personas la han entregado. Eso no quiere decir que haya personas que le hayan respondido como y no le han enviado correctamente y que sus respuestas están ahí guardadas, entonces tengo que meterme a revisar sus respuestas en particular, ¿ya? Así que no se preocupen con eso. Evidentemente que si deben algo, yo les voy notificando a través de su profesor jefe o profesora jefe, dependiendo del caso, para que puedan ponerse al día y tengan por lo menos 3 notas por semestre, que es lo que la máxima, ¿cierto?, que estoy pidiendo para poder pasar y pasarles de curso y que sean buenas notas. O sea, si tienen 4 notas y de las 4 notas hay 3 7 y un 6, voy a dejar los 3 7 y voy a omitir el 6. No lo voy a hacer tan malo, ¿cierto?, de bajarle el promedio. Esa es la idea, de tener como una buena cuota, una buena cosecha. A propósito de todo lo que hemos visto y para hacer un epílogo, ¿cierto?, rápido de lo importante que es esto, de lo importante que es entender de qué estamos hablando, dice Mark Twain, autor de entre otras obras, Happy Birthday Finn, también es de Tom Sawyer, ¿cierto? El príncipe y el mendigo, si no me equivoco. Dice él, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Para que y de lo que yo puedo estar totalmente de acuerdo, muy cierto. Ahí sí, Mark Twain, muy bien. En el epílogo aprendimos, ¿cierto?, que es importante tener permanentemente un criterio con respecto a lo que nosotros vamos escuchando de estas personas que se arrogan la idea de ser voces públicas, es de representar a su vez, ¿cierto?, a grupos humanos importantes en cantidad. Sea el presidente de la República, el presidente de la Junta de Vecinos, sea el presidente de curso, dependiendo de la escala, ¿cierto?, en la que estemos, el jefe el presidente del sindicato, mi jefe de mi trabajo, el líder de opinión, el músico, de repente los músicos también tienen como un discurso político y hay que estar como evaluando si lo que están diciendo tiene razón. Su música, ¿cierto?, las letras muchas veces denotan y más que connotan cierto un sentir social, entonces, por ejemplo, hay que acogerse a eso. La diferencia entre analizar y evaluar, que para poder evaluar, para poder ponerle una nota, como pasa en la tarea, ¿cierto? Yo tengo que primero analizar. Entonces, por eso la tarea tiene 3 partes. La segunda parte de la tarea, la primera es los datos de ustedes, la segunda tiene que ver con analizar el discurso de Axel Kaiser en este caso, y la tercera parte, ¿cierto?, ponerle una nota a si se cumplen o no se cumplen los elementos que están pidiéndose como criterio, ¿ya? Y eso, lo importante es que los discursos públicos tienen un impacto en nosotros y hay que entenderlo como tal. Esta semana, para los terceros medio A y B, ¿cierto? En particular vamos a hacer la clase especial de Carrie, porque la prueba de esta novelilla es el día 13, es el próximo lunes, ¿cierto?, de diciembre. Y eso, pues chiquilines, con eso cierro mi clase, yo me despido, nos vemos en el colegio, cuídense mucho, vayan los que quieran participar en esta actividad, porque seguramente ahí van a ver algunos datos clave para esta pruebita y algunos puntitos si se atreven a responderme las preguntas que les voy a pedir, ¿ya? Cuídense mucho, adiós, que estén bien, chau, hasta mañana y hasta pasado mañana.